Este video es para que te relajes, te olvides de todos esos problemas cotidianos que estresan tu mente. Despójate de todos esos malos sentimientos y así puedas concentrarte únicamente en escuchar estos relatos escalofriantes. Tal vez seas tú el siguiente protagonista. Cada vez recibimos relatos más y más extraños, desde escuchar silbidos, ver sombras, hasta encuentros frente a frente con estos seres. Y digo estos seres ya que cada vez estoy más convencido de que son varios y se manifiestan de diversas maneras. Estamos hablando del Señor de la Noche, el mítico Pombero. Por cierto, el video que estás viendo de fondo lo grabé yo esta semana mientras hacía mis recorridos, especialmente para ambientar estos relatos. Comencemos. No sé si se trata de tesoros ocultos o era solo el Señor de la Noche. Tengo dudas porque siempre hubo historias de que supuestamente había oro y que se veía que los árboles se prendían en fuego por las noches. Un vecino escarbó en su terreno, que estaba cerca de mi casa, buscando el supuesto tesoro. Luego de cavar un pozo de casi 8 metros, no encontró nada. Luego de unos años, mi papá compró el terreno donde supuestamente había el oro que se manifestaba. El terreno tenía 5 hectáreas, lo mismo que tienen actualmente mis padres, y por el medio cruzaba un arroyo en el cual una vez decidimos ir a pescar. Fuimos con mi novia a pescar. Era de noche, como a las 8 o 9. Recién había parado de llover y sabíamos que habían pescados, como mi papá se iba a pescar solo y siempre traía si iba de noche. Lo que nunca nos dijo fue que pasaban cosas muy raras por ahí. Tal vez, creo yo, que a él no se le manifestó nada. Siguiendo la historia, fuimos a pescar a la noche. Había mucho ruido porque el agua estaba un poco sucia y subió por la intensidad de las lluvias. Empezamos a pescar y ya estábamos sacando varios peces. Luego empezó a enredarse de la nada nuestra línea. Picaba fuerte, pero no salía nada. El lugar era grande y no había vecinos cerca. Tenía un poco de árboles, el famoso tacuara con espina, y había mucha maleza y capí. Luego de estar pescando y no haber sacado nada más, empezó el ruido. El ruido era cerca de nosotros, era donde estaba la tacuara. Alumbré con mi linterna y no se veía nada. Luego se escuchaba cómo explotaba la tacuara, como si alguien o algo lo rompiera. Pero eso era imposible. Imposible que un ser humano hiciera eso, ni siquiera un animal. Por si no lo conocen, la tacuara tiene un grosor del puño de un hombre adulto, para que se den cuenta de lo difícil que sería romper eso. Seguimos allí un rato, pero después el ruido era más y más fuerte, cerca de nosotros. Nuestra línea empezó a enredarse de vuelta y se trancó por algo. Después de eso nos mirábamos el uno al otro con mi pareja y dijimos que había algo raro, pero no sabíamos qué era lo que causaba ese ruido de las tacuaras rompiéndose. Eso pasó como 4 a 5 veces de seguido, como si alguien caminara entre medio de ellas, rompiéndolas, como si nada. Me dio escalofríos y yo sabía que no era algo normal. Algo estaba pasando y me cagué del susto. Mi pareja no sabía lo que pasaba, tampoco le dije nada para que no se asustara. Después decidí juntar todas las cosas e irnos, ya que justo empezó a ponerse muy oscuro todo y comenzó a llover. Era muy extraño. Llegamos a mi casa y al día siguiente les conté a mis familiares en la mesa, cuando estábamos tomando tereré. Nadie me creyó y se rieron de mí.
y que supuestamente eso causó una simple comadreja que andaba por allí. ¿Ustedes creen que un animal pudiera hacer eso? ¿O un ser humano tenga la fuerza suficiente para poder romper con facilidad esas tacuaras? Yo pensé que eran unas vacas que se escaparon, ya que había un piquete a lo lejos, pero era imposible entrar en medio de las tacuaras, ya que crecían uno al lado del otro. ¿Ustedes qué creen que era? ¿Era el Caraipujaré? ¿O era otro ser que quizás cuida de la plata de Huihui, que contaban mis padres y vecinos de la zona? Vivía en una casa alquilada. El lugar es conocido por el ruido que generaba en las noches. Mi mamá y mi papá eran jóvenes y con 3 criaturas. Sin más que poder hacer, nos quedamos a vivir ahí. Era una casa un poco antigua y con un monte atrás. Mi mamá siempre me decía que no silbe a la noche, pero un día estuve silbando un largo rato a altas horas. Cuando cayó el sol, mi mamá dijo si le podía acompañar a traer el plato que estaba en el fondo para preparar cocido. Teníamos una casita de barro en la parte de atrás. Juro que nunca me voy a olvidar de ese silbido, que parecía mover los árboles sin haber viento. Yo me asusté, pero pensé que era algún señor que quería hacer bromas o algo así. Corrí a mi pieza y me acosté. Recuerdo que esa noche no cené por el susto. En ese tiempo dejábamos la tele prendida para sentirnos un poco más seguros. Eran como las 3 a.m. y me desperté para tomar agua. Me fui al baño que estaba saliendo de mi pieza y cuando me acosté, escuché los mismos silbidos atrás de la ventana, y luego se escuchaba más y más y más, como si hubiera mucha gente en ese lugar y todos estuvieran silbando. Al día siguiente me levanté temprano, buscando alguna huella o algo para sacarme la duda de qué fue, pero no había absolutamente nada. La historia que voy a contar es un relato que fui testigo en primera persona. Me consta de que es real, porque yo lo experimenté. Soy buscador de tesoros enterrados desde que tenía 14 años, y en una ocasión, por invitación de un amigo, fuimos hasta la ciudad de La Colmena, ya que el mencionado amigo me dijo que en ese lugar tenía un pariente que siempre le comentaba que en su propiedad varios vecinos del lugar le habían dicho que veían personas que rondaban por esos lugares y de la nada desaparecían. Suponían que había oro enterrado ahí. Un día sábado nos dirigimos muy temprano a dicha ciudad, llegando a la casa del pariente del amigo, en una ciudad llamada La Colmena como mencioné. Aproximadamente a las 8 horas de la mañana, fuimos recibidos cordialmente por el pariente de mi amigo. Nos ofreció asiento para sentarnos y comentar un poquito. Posterior a la conversación, me entraron ganas de irme inmediatamente al lugar, y así lo hicimos. Llevábamos a cuestas todas las máquinas que utilizamos para realizar este tipo de expediciones, ya que solamente caminando podríamos llegar hasta el punto, que no era accesible para vehículos. Una vez en el lugar, utilizando las máquinas, pudimos entrar a un lugar en donde había algo, y empezamos a cavar. Mi amigo, su pariente y otro primo que vivía en el lugar. Nos turnamos constantemente, claro, después de haber hablado seriamente de cómo nos deberíamos comportar cuando empezara el trabajo y lo que no se debía hacer por ningún motivo. 1 hora después de empezar el trabajo, se escuchaba que alguien o algo llamaba a cada uno por su nombre, incluso a mí, por lo que decidimos hacer una oración especial
que teníamos para esta situación. Posteriormente proseguimos con los trabajos. Siendo las 11:45 de la mañana, suspendimos el trabajo, ya que a las 12 del mediodía se debería de suspender todo trabajo para respetar ciertos horarios, el cual aprovechamos para almorzar lo que habíamos llevado de avión. Siendo las 14 horas, proseguimos los trabajos. Yo me alejé un poco a sentarme sobre un tronco a tomar tereré, cuando de repente veo una persona muy anciana en una pequeña choza, aproximadamente 1.5 por 1.5 metros cuadrados. La persona me hizo una seña con la mano para que me acerque hacia él. No le vi nada de malo, ya que no estaba ayudando a mis compañeros en ese momento. Me acerqué saludando cordialmente en guaraní, como estila en estos lugares. Baisha Badón, respondiendo aquel señor con un Iponá, Eguapuña ñomongueta mimba. Esta parte parecería un poco ficticia, pero ocurrió en la forma exacta que lo relataré. Ojalá puedan imaginarse cómo lo sentí yo. Estaba cerca de una fogata que emanaba muchísimo humo. Agarró un pedazo de hoja de cocotero seco y fregado, quedando únicamente los filamentos. Lo dobló, dejándolo como un cigarro. Quemándolo en la punta, empezó a fumarlo. Fue increíble. De inmediato le cambié de tema para cubrir mi asombro. Le pregunté en guaraní, ¿de Neaño y Coco Arupi? ¿Usted vive solo en este lugar? A lo que me respondió, sí, vivo solo. Yo cuido todo por acá, las vacas, por ejemplo. Nunca se le ha perdido ninguno al dueño de la propiedad, y otras cosas más, me dijo en forma tranquila. Luego el señor me pregunta, vienen a buscar tesoros dejados por acá, ¿verdad? A lo que le respondí que sí, que era nuestro deporte favorito. A lo que entre humo vi que sonrió. Está bien, me dijo en guaraní. Lo que te voy a advertir es que antes de que oscurezca, váyanse. Porque desde ese cerro que está allá, baja una enorme víbora que hasta ahora no puedo matar. Es demasiado grande y rápida también, que siempre llega antes de mí en el arroyo que se ve allá. Me quedé un poco extrañado y le dije, sí, claro, considerando que habíamos quedado en eso mismo con los compañeros, porque queda a una distancia aproximada de 1000 metros y es todo picada. Aquel señor me señaló lugares que cuando vuelva nuevamente debería de probar. Me señaló 3 lugares que hasta la fecha los recuerdo muy bien. Siendo aproximadamente las 16:45, me levanto de donde me encontraba sentado, específicamente un tronco de madera cortado que el señor lo había traído para que me sentara. Me despedí del mismo. Me dijo que era un gusto que hayamos conversado. La gente ya no quiere hablarme, me dijo. Alañe mija guare shebe, lo mitako no ñe se y shebe ko angarupi. A lo que le respondí, ha sido todo un honor conversar con usted, señor. Pero lo dije en guaraní, obviamente, ya que me gusta mucho hablar con ancianos. Ellos tienen muchas cosas que enseñar y me gusta escuchar de sus sabidurías. Luego de una seña nos dispusimos a volver. Transportábamos nuestras máquinas hasta mi vehículo que estaba en la casa del pariente de mi amigo, y que posteriormente a un buen baño, la esposa del dueño de casa nos tenía preparado un sabroso rewasushiriri, que es la mejor comida que se pueda preparar a alguien en Paraguay. En un momento de la cena, le dije al dueño de casa, ¿qué calidad es el sereno que tienes en el fondo de tu terreno, donde fuimos a cavar? Mirando con una cara de asombro y a medio reír, me dice, ¿quién? Ese señor que vive ahí a 10 metros aproximadamente del lugar donde estábamos cavando. Yo estuve ahí hablando con él en su casa, le dije. A lo que todos intercambiaron miradas y me dijeron
que ahí no había nada. Vos estabas sentado sobre un tronco de madera. Todos pensábamos que estabas rezando, porque estabas hablando solo, me dijeron mis compañeros. Quedé muy extrañado. En ese momento surgió un silencio sepulcral. Interín, que el dueño de casa me dijo en el oído: ese viejito que viste es mi amigo, el bombero. Era lo más fabuloso que me había pasado. Entre alegría y por supuesto susto, me levanté de la mesa y volvimos a mi ciudad. Muchos no creen, pero yo vi cómo era ese señor, aproximadamente 90 años, sombrero pirí, camisa vieja, color blanco, pantalón color crema, con una botamanga doblada hacia arriba y descalzo. El bastón que usaba para sostenerse era de contorneado grueso, parecía tallado con un cuchillo o machete. Sé que fue real, porque hasta ahora tengo un obsequio que me dio ese señor, el bombero, en aquella oportunidad. Esta parte cabe destacar que la persona que me envió este relato me envió una foto. Lamentablemente me pidió que no la enseñara, ya que es un regalo para él, pero puedo describirles como una moneda realmente antigua. Quién sabe cuántos siglos tendrá, pero algunos que la estudiaron dicen que por lo menos es de la época victoriana. No cabe duda que aún conocemos muy poco de este mundo, que cuando más la civilización supuestamente se moderniza, menos sabemos de estos secretos milenarios. ¿Cómo puede ser posible que un ser mitológico te dé un regalo así? Tal vez la cultura de la humanidad esté más mezclada de lo que pensamos. Tal vez todos los seres de los que hablan tengan alguna conexión entre sí. Y hay un misterio que pasa desapercibido por muchos. Pero si no es tu caso, dime, ¿qué podría ser aquella víbora gigante que descubrió el ser? Esto es una mezcla de misterios que sin duda me gustaría ir conociendo más. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de este tema. Este relato me lo contó mi abuela. Mi abuela tiene 65 años. Me contó esto porque yo no creía en el bombero. Yo decía su nombre por las noches, silbaba, me burlaba de él. Entonces mi abuela me relató lo siguiente. El bombero es un ser real, existe, y no solo hay uno. Aunque no me crean, hay más de uno. Hace mucho tiempo, en el año 1977, mi abuela me contó que se decía que una médica de la magia negra esperaba un hijo de este ser mitológico. Cuentan los chismes, en ese entonces, que la médica se entendía con este ser, mantenía relaciones, y a través de eso se cuenta de que hay más de uno de este ser habitando este mundo. Este es un relato que puedo enviarles si le gusta a la comunidad. Si llegaste hasta esta parte y te gustaron las historias, me ayudaría muchísimo si entra en tus posibilidades una donación. Abajo del video tienes una opción que dice gracias, en donde puedes dejarnos tu aporte voluntario y por supuesto recibir un saludo muy especial. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.